A todos nos encantaría tener la bola de cristal antes de tomar una decisión. Dudamos si le hacemos caso a nuestra intuición o si nos tomamos más tiempo para reflexionar sobre todas las variables. Esto nos frustra mucho porque nos da la sensación de que son inabarcables. Pero de esto somos conscientes cuando la decisión parece muy trascendental. Sin embargo, todo el tiempo estamos tomando decisiones y no necesariamente las más acertadas, porque en nosotros se juegan muchísimos aspectos que tienen que ver con las características que hacen a nuestra esencia. Y una de ellas es que por más que persigamos la objetividad, es que somos seres muy subjetivos. Y si nos interesa desarrollar un buen criterio, un buen juicio para tomar decisiones en la vida, es importante que sepas el tema que vamos a tratar hoy. Cómo se construye y las características que tiene nuestro juicio a la hora de definir. Primero empecemos por definir lo que es la intuición. La característica de la intuición es que sucede de forma rápida, automática. Es algo que es difícil de articular porque se da a nivel preconsciente o inconsciente. Es la respuesta a muchas experiencias vividas, como que se hubiesen identificado ciertos patrones que nos hacen identificar muy bien cuando es A o es B. Por ejemplo, cuando tenemos que cruzar la calle y evaluamos si el auto viene a cierta distancia, si está lejos o si está cerca. No estamos haciendo un cálculo matemático al respecto. Ya sabemos que es así. No solamente se juegan estos aspectos tan cotidianos, también se juegan en otros que son más inexplicables a la hora de entender por qué se da. Cuando tenemos la sensación de que alguien puede ser peligroso y efectivamente después termina asaltando a alguien. Algo percibimos, algo notamos en esta persona que hizo que tomáramos distancia y estuviéramos atentas a lo que estaba haciendo. Y si nos preguntan cómo te diste cuenta, no podemos explicarlo. ¿Por qué? Porque es una información que viene del inconsciente. Seguramente nuestra experiencia en distintas situaciones hicieron que captaran y registraran ciertos patrones que definieran este es un lugar peligroso o una persona a la que tenemos que tenerle mucho cuidado. Pero ojalá fuera tan acertado. Sin embargo, a veces nuestra intuición fracasa rotundamente. Y esto se debe a que hay otros aspectos que se ponen en juego. Y acá viene lo que Kahneman plantea como que uno siempre tiene que estar apoyándose en dos sistemas a la hora de poder tomar definiciones. Por ejemplo, está el sistema 1, que tiene que ver justamente con la intuición, pero también está el sistema 2. Podríamos decir que el sistema 1 tiende a apoyarse más en las emociones, mientras que el sistema 2 en el razonamiento. Uno es rápido, el otro es lento. Trata de tomar las cosas con cautela, hacer una evaluación y hacer un cálculo de observación para ver si efectivamente es pertinente hacer esto o aquello otro. Pero viene como un poco fallado el asunto, porque nuestro cerebro tiende a invertir las cosas. Cuando debería apoyarse en el sistema 2, se apoya en el 1 y viceversa. Y esto tiene que ver con nuestra subjetividad. La subjetividad hace que impere en nosotros un mundo de deseos, de miedos. Y más allá de nuestros deseos y nuestros miedos y nuestra tolerancia, la frustración a todas estas cuestiones, está la realidad que le importa nada. Lo que nos preocupa, lo que no, lo que nos gustaría que fuese y lo que realmente es. Pero lo cierto es que, ¿por qué insistimos tanto en que hay que desarrollar la inteligencia emocional y desarrollar la tolerancia a la frustración? Porque a medida que nosotros seamos tolerantes a poder sostener la incertidumbre, nos vamos a tomar el tiempo de evaluar lo que sea necesario y no ir corriendo a tomar una decisión impulsiva. Pero sin entrar en este punto, vamos a tratar de explicar cómo es que se da, que empezamos a confundirnos en el terreno de la definición. Si bien voy a valerme de ciertos ejemplos para hablar de cómo se disparan algunos sesgos o efectos, no es que solamente sucedan en estos ejemplos. Esto se da en muchas circunstancias diferentes, pero es simplemente a modo de poder expresarlo y de que no sea tan tedioso escuchar conceptos aislados. Aclarando esto, vamos a un ejemplo. Cuando tenemos la primera impresión de alguien, se da que tendemos a, si tiene un aspecto positivo, es lo que llamamos el efecto halo. A partir de esto que nos causó una muy buena impresión, entonces yo voy a estar más predispuesto a conocerlo, a empatizar y demás. En su defecto, al contrario, cuando tiene un aspecto que me generó rechazo en la primera impresión, es lo que se le llama el efecto cuerno. Entonces yo voy a estar más predispuesto a
tomar distancia, no querer conocer y no saber nada de esta persona. Pero también está el efecto ancla, que es, si a mí me dijeron, esta persona es excelente, no te imaginas, se formó en Harvard o se formó, yo ya voy a estar suponiendo que a partir de esta información todo lo demás que viene es que va a ser excelente para el resto de las cosas. Voy a asumir que porque es una persona que académicamente ha tenido excelentes notas, voy a asumir que además es alguien muy ético en su profesión, y no necesariamente. Por otro lado, cuando prevalece en nosotros el miedo o el deseo, se disparan otros sesgos. Por ejemplo, si recientemente nos enteramos que en determinado barrio hubo un asalto y justo yo tengo que ir el día de mañana por esa zona, voy a decir, esta zona es peligrosa. ¿Por qué? Porque tengo disponible el recuerdo reciente de que ahí ocurrió un asalto. Y esto se le llama el sesgo de disponibilidad o heurística de disponibilidad. Por otro lado está el sesgo de confirmación. Si yo ya tengo el prejuicio o el preconcepto de que X cosa es mala para el organismo, entonces cuando me preguntan, ¿realmente es mala? Entonces yo, en vez de ir a averiguar los pros y los contras de X alimento, lo que voy a hacer es buscar información que me muestre por qué no es conveniente consumir ese alimento. Ese es un sesgo de confirmación, un ejemplo de una expresión de él. Cuando estamos atravesando la pérdida de una separación, entonces empezamos a extrañar, el mundo es nuevo para nosotros, empezamos a vivir nuevas experiencias y nos sentimos muy incómodas y bastante perdidos en ella. Entonces viene lo que se le llama el sesgo de retrospectiva idílica. Entonces yo solamente recuerdo las cosas maravillosas que tenía en aquella relación y saco y dejo por fuera todas las razones por las que me separé de esta persona. Entonces enseguida quiero ir y volver con aquel vínculo. Y acá tenemos este contraste, el yo que recuerda y el que experimenta. Prevalece el que recuerda y confunde, como si la memoria que tenemos de aquella historia fuese realmente la experiencia que tuvimos. Y acá está sesgada por nuestros anhelos, por nuestros miedos, por nuestra resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque nuestro sistema no quiere perder nada, siempre quiere tener un status quo. Y esto hace que muchas veces tengamos esta predisposición que le hicimos lema, más vale malo conocido que bueno por conocer, porque no nos bancamos la incertidumbre. Entonces, ante la incertidumbre, también apelamos a sesgos. Esto lo vemos, por ejemplo, en la ilusión de validez, porque una persona haya sido exitosa económicamente en su emprendimiento, salió adelante y le fue fantástico, yo asumo que porque le fue muy bien en esto, él la debe de tener clara en el resto de las cosas de la vida. Entonces es alguien a quien voy para consultarle dónde invertir, qué hacer con el negocio y demás. Y quizás estamos haciendo un voto de confianza en alguien que sí, efectivamente es muy bueno en un área, pero no necesariamente en esta otra área que yo estoy dispuesto a invertir. Pero necesitamos tener la tranquilidad de que él o esta persona sabe manejarlo todo. Y así es cuando a veces confiamos en criterios que de repente no estaban preparados para darnos una respuesta válida. Otras veces vemos el efecto manada. Todo el mundo sale disparado y corriendo para un lugar, entonces por algo es, yo salgo corriendo para ese lugar también. Capaz que cuántas veces hemos visto en las redes sociales de que una persona creyó que se estaba dando una situación peligrosa y no era así y todo el mundo salió corriendo para ese mismo lado. Y sin ir a situaciones tan vividas como emergencia, si todo el mundo va y compra en X lugar debe ser porque ese lugar debe ser muy bueno y no me tomo el trabajo de evaluar si efectivamente lo es o es que tiene un excelente marketing. Por otro lado tenemos el efecto espectador. Cuando somos muchos los que estamos siendo testigos de una situación preocupante que intervenir y sin embargo nadie lo hace. Es más, a veces vemos en los informativos que dicen estaba llena de gente y nadie vino a asistirme o a socorrerme, ya sea porque se había caído, porque había perdido el conocimiento, porque había sido atacado, no importa, pero nadie hizo absolutamente nada. Esto es porque todos en alguna medida asumieron que alguien que fuese más capaz o tuviese las habilidades para ver cómo resolver esa situación iba a intervenir. Y al final, todos asumiendo lo mismo, nadie hizo absolutamente nada. Esto es que ante la incertidumbre, ¿qué hicimos?
Nos apoyamos en una respuesta que realmente no existía. Y después tenemos cómo reaccionamos ante la frustración, cuando las cosas no se dan como querían. Y ahí queda en evidencia cómo muchas veces tenemos esta ilusión de control. Subestimamos que hay cosas que escapan a nuestro control, que realmente el azar existe, que lo improbable es probable. Y eso no nos lo bancamos. Entonces insistimos en que omitimos algo que deberíamos haber tenido en cuenta. Y vemos como en situaciones que son tragedias, insistimos en que algo tendría que haber hecho yo para que esto no hubiese pasado. ¿Cómo no lo vi venir? Si hubiese dicho que fuera más tarde, que viniese más temprano o que no hiciera X cosa. Bueno, ¿qué queda en evidencia ahí? Ahí está el sesgo de omisión. Algo podría haber hecho que no hice para que esto no ocurriese. También está la ilusión de control. Podría haber tenido el control sobre esto y sin embargo no se tiene el control sobre todo. Y además está el sesgo del resultado. Con el diario del lunes cualquiera tomaría una decisión diferente, pero muchas veces esto no lo tenemos en cuenta y nos exigimos y juzgamos a los demás. Tendrías que haberlo visto, pero ¿cómo no te avivaste? Y no, viviendo la misma experiencia tampoco lo hubieses hecho. Esto también vale para el sesgo de retrospectiva. A veces señalamos a los demás cómo podés pensar así, cómo no la viste venir o cómo se te ocurre decir X cosa y no nos damos cuenta que quizás en algún momento nosotros también estábamos pensando, diciendo y haciendo exactamente lo mismo que esa persona que tanto señalamos. Y esto es porque a medida que pasa el tiempo no recordamos cómo se va gestando un cambio en nosotros y tendemos a homogeneizar el recuerdo como si siempre hubiésemos sido estas personas con este pensamiento. Y tampoco es cierto. Y algo que podría englobar a todos estos aspectos es la heurística del afecto. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser humano tiende a confundir el sentir con el pensar y justifica sus acciones a través de argumentos muy bien pensados, pero no se da cuenta que en realidad el punto de partida solamente ha sido su sentir. Entonces, si yo me siento enojado, triste, vulnerable o con ganas de X cosa, voy a tratar de dar toda una cantidad de argumentos que convaliden un accionar coherente con ese sentir, cuando en realidad no estoy pensando en un caramelo. Kahneman planteaba que existen en nosotros dos yoes. Uno de ellos tiene que ver con los recuerdos, el yo de los recuerdos, y otro es el yo de las experiencias. Por lo general, el yo de los recuerdos tiene prevalencia sobre el de las experiencias. Entonces, cuando se da que está haciendo una síntesis y recuerda determinados momentos valiosos y demás, cree que lo que su memoria le dice es la experiencia que efectivamente ha tenido. Y de repente no es así. Pudo descartar por completo aquellos recuerdos que son tristes, desagradables, porque no estaba en un momento como para cargar con ese peso y al final olvidó las experiencias vividas con X persona. Incluso puede pasar a la inversa. No solamente descartamos lo triste, a veces descartamos lo bonito porque no queremos movernos de la decisión que tomamos y unificamos y generalizamos todo a partir de lo más reciente que se vivió. Todo era una porquería, por eso me separé de esta persona y nos hizo una evaluación justa. Tendemos a querer sostener un statu quo, no nos gustan los cambios, mucho menos nos gusta perder. Entonces eso nos hace ser un blanco fácil para el tema del marketing, porque aprovechándose, valiéndose, por ejemplo, del efecto ancla, te tiran un primer precio que es carísimo, pero después te tiran la oferta del segundo y te parece que en el contraste, opa, es un 20% menos. Y perdimos de vista que de repente sigue siendo carísimo ese producto. En fin, hay un sinfín de situaciones que somos frágiles y que no tenemos el criterio para tomar la decisión correcta. Así que podríamos decir que para tomarnos el trabajo de pensar desde el sistema 2, que es aquel que es más lógico, más deductivo, que se toma su tiempo y demás, va a tener que ser muy consciente de todas las dificultades que tenemos que sortear para que efectivamente nos tomemos el tiempo de considerarlo. Y estas tienen que ver con nuestro mundo emocional. En la vida, como dice el refrán, ni está calvo ni con dos pelucas. Tenemos que ir tratando de tener ese equilibrio justo, porque tenemos que escuchar a nuestra intuición, pero tampoco eso va a significar que tenemos que desconocer a nuestra razón. Hay veces que
como dice el refrán, tenemos que ir despacito porque estamos apurados. Bueno, cuando sabemos que estamos en un lugar donde el costo de las pérdidas que vamos a tener son muy importantes, entonces requiere que tomemos el tiempo necesario para definir esa situación. Y en la medida que uno sea consciente de estos puntos vulnerables, es que podemos ir aceitando nuestro juicio para que después nuestra intuición sea viable, sea fiable y no sea un impulso que nos lleve a lo que más tememos: perder el control, perder la capacidad de un buen criterio. Así que en síntesis, somos personas que queremos mantener un status quo, que no nos gusta perder, que tendemos a confundir cuándo usar un sistema y cuándo usar el otro, que eso va a estar muy ceñido por nuestros miedos, por nuestros deseos, por nuestra frustración ante la incertidumbre. Entonces, si conocemos esta subjetividad presente, vamos a tomarnos el trabajo como para decir, hay situaciones en las que obviamente no hay tiempo para pensar y hay que ser resolutivos. Y ahí la intuición, agárrate con todo porque es la que te va a dar el reflejo justo como para que vos resuelvas esa situación. Pero muchas veces la intuición puede esperar. La dejamos ahí, no la anulamos, la cuestionamos. Bueno, yo siento esto, pero a ver, ¿por qué? ¿Desde qué lugar viene este sentir? Y quizás nos enteremos de que venga desde un sesgo. O no, que efectivamente nosotros captamos ciertos patrones de una información que ya contamos de otras experiencias vividas. Pero después de tomarnos este tiempo como para evaluar y considerar, es que ahí sí aunamos el camino del sistema 2 con el sistema 1 y tomamos una definición. Y las chances de cometer un error se minimizan. Por supuesto que no tenemos el control de todo. Por supuesto que el azar existe. Y también tenemos que incorporarlo a nuestro criterio a la hora de evaluarnos y evaluar a otros. Que la frustración no te lleve puesto y tengas un juicio de valor despectivo frente a algo que era impredecible para cualquiera. Kahneman expresaba que por lo general las personas creen que lo que ven es lo que es, y ese es el mayor error. Y hay una verdad también, que cuando carecemos de información tendemos a construir respuestas que son fácilmente coherentes porque tratamos de encajar pocas piezas y creemos que estamos teniendo una justa apreciación y nos sentimos muy seguros de la interpretación que estamos haciendo. Sin embargo, esto es una de las cosas que más complica el asunto, ¿no? Porque es muy incómodo acceder a más información. ¿Por qué? Porque empezamos a tomar conciencia de lo poco que sabemos. Entonces, cuanto más información tenemos, más llegamos a la conclusión de que es tan poco lo que conocemos. Por algo Sócrates planteaba, solo sé que no sé nada, pero sin caer en que a partir de esta información uno entonces tiene que quedar paralizado y no puede resolver nada en la vida. También sería caer en absolutos. Es integrar. La respuesta es integrar. Tomarse el trabajo para eso. Y si bien no terminas teniendo la bola de cristal, por lo menos estamos en un mundo de probabilidades más justo, más acertado, y evitaremos los dolores por las consecuencias de decisiones mal pensadas. Espero que te haya sido útil esta información. Si quieres apoyarme para que continúe haciendo este tipo de contenido, recuerda que haciendo algún comentario, dándole un like y especialmente suscribiéndote, ya lo estarías haciendo.